Perdonen chicos, pero se había bloqueado el fuse y he tenido que volver a empezar la grabación. Vale, nos habíamos quedado en que estábamos era sacando los valores que teníamos que ir rellenando en nuestra tablita, ¿vale? Entonces decíamos que ahora me faltaba ver cuál era la entalpía del estado 1, salida del evaporador. Bien, para ver la entalpía del estado 1 me iré a la tabla correspondiente y fíjense que estamos hablando de entalpía de un estado saturado, vapor saturado, hemos dicho que es el estado 1, ¿verdad? Vale, pues en el estado de vapor saturado, ¿cómo lo vamos a identificar los datos que vienen en esta tabla? Bien, les explico. La primera columna, temperatura. La segunda columna, presión. La siguiente sería la densidad del fluido. ¿Vale? La siguiente, el volumen específico del fluido, que sería la inversa de la densidad. La siguiente, si se fijan, aunque no se distingue muy bien, es HL, entalpía de líquido saturado a esa temperatura. ¿Vale? La siguiente, Hg, entalpía del gas saturado a esa temperatura. Siguiente, SL, entropía del líquido saturado a la temperatura que estamos hablando. Y Sg, entropía del líquido saturado, del gas, perdón, el gas saturado a la temperatura que estamos hablando. En este caso, ¿qué valor es el que me interesa? El de Hg. ¿A qué temperatura? A menos 10. Entonces sería 401,1. Me vengo a la tabla y relleno el valor. Y después, como me va a hacer falta, voy a poner también la entropía. Kilojulios, kilogramos, Kelvin. Kilojulios partido por kilogramos partido Kelvin. Vale, y el valor de la entropía a menos 10 me decían que valía 1,765. ¿Entendido el proceso 1? Sí. Se ve más o menos claro. Bien, del proceso 2, vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que yo sé antes de hacer ningún cálculo? Yo en el proceso 2 lo que conozco es que sale a la presión de alta. ¿Vale? Entonces lo que yo ya puedo poner aquí es cuál es la presión de alta, pero yo todavía en la tabla no he rellenado cuál es la presión. Para saber la presión de alta teníamos el dato de que la temperatura del líquido saturado era 40, con lo cual puedo rellenar ahora mismo todo lo mismo, toda mi tablita, con los datos de líquido de 40. ¿Era 40 o 30 ahora que lo dije? Perdón. 40 lo puse bien. Vale. Pues a 40 grados me dice que la presión es 1534,1. Me dice, aquí ya esto ustedes lo irán haciendo con la práctica, no tendrán que subir para ir viendo qué columna es, pero la de líquido sería esta columna, ¿vale? La cuarta empezando por la derecha, 249,8. Y la entropía de líquido sería 1,167. Vale. He rellenado los dos estados que podemos rellenar directamente. ¿Por qué los puedo rellenar tan directamente? Porque son los de saturación. Vale. La presión de alta, decíamos que era la presión a la que estaba el vapor sobrecalentado en la salida del compresor. Pues yo ya puedo poner aquí 1534,1. Y el vapor líquido, o sea, el estado 4, la salida del expansor, ¿qué cualidad era la que tenía? Primero, que estaba la presión de baja, 354,9. Y segundo, que se realizaba en el expansor un proceso isoentálpico, con lo cual la temperatura, la entalpía, es la misma que la del punto 3. Y además, como está en estado de vapor líquido, su temperatura también coincide con la del líquido saturado. ¿Vale? Fíjense como en un momento hemos rellenado casi todos los valores de la tabla. Siguiente, vamos a rellenar. Es un huevo. Esto al final de cuentas es tener un poquito de maña. Tiene unas reglas un poquillo que hay que... Las reglas son las que hay que ir estudiando y hay que ir mirando con calma, ¿vale?
Una vez que ya tengan mirado, mucho más rápido. ¿Vale? Bien, vamos con el siguiente. Del punto 4 no les voy a pedir, porque no les voy a volver tan locos, que me calculen la entropía. ¿Por qué? Porque no me hace falta para los cálculos. ¿Vale? Para ir definiendo después ya iremos viendo qué parámetros son los que tenemos que calcular. La entropía no me define, no me hace falta. ¿Vale? Entonces, este valor lo pueden dejar en blanco. Y esto, según parece, no me deja rellenarlo solo con guiones. Bien, en el proceso que tenía lugar en el condensador, en el compresor, perdón, decíamos que era un proceso isoentrópico. ¿Se acuerdan? En el compresor, cuando comprimía, lo que mantenía constante era la entropía. Entonces yo ya aquí puedo poner que la entropía de este punto es 1,765. Bien, ahora viene la parte más complicada de este ejercicio. ¿Vale? Es lo único en donde se van a tener que volver locos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque este ejercicio, las tablas que tenemos, como es estado de vapor sobrecalentado, hay que mirar cómo nos las dan. Y esas tablas de vapor sobrecalentado, estábamos hablando que era el R22, ¿verdad? Este de aquí. Vale. Estas tablas, fíjense, entalpía del líquido subenfriado o vapor sobrecalentado para el R22. Esta sería la entalpía. En la hoja siguiente tienen la entropía y en la hoja siguiente tienen el volumen específico. ¿Vale? Yo el volumen específico no se los pido. Entonces, fíjense que de los datos que yo tengo por los momentos de mi estado 2, solo tengo presión y entropía. No tengo ningún otro dato más, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cómo tengo que operar en este caso? Fíjense cómo nos viene la tabla. Se dan cuenta que aquí tenemos una especie de escalera en el medio, ¿no? Sí. Vale, la escalera esa lo que hace es distinguirme dos partes de los datos. Lo que está a la izquierda de la escalera son estados de líquido subenfriado. Y lo que está a la derecha de la escalera, vapor sobrecalentado. ¿Vale? Así ya tenemos distinguido por qué en la misma tabla nos representan los dos estados. ¿De acuerdo? Bien. Si se dan cuenta, arriba del todo son todas las temperaturas a las que se pueden encontrar esos fluidos. Después tenemos cuáles son las correspondientes presiones y temperaturas de saturación del fluido. ¿Vale? En este caso, ¿qué dato era que yo tenía? La presión, 1534,1. Pues me vengo aquí y localizo el 1534,1. Coincide, lógicamente, con la temperatura de saturación de 40. Eso ya lo sabíamos. Bien, siguiente dato que voy a buscar. Aquí dentro de la tabla, debajo de todas las columnas de temperatura, lo que está representado en esta tabla en concreto sería la entropía. Entonces, como yo tengo cuál es mi entropía, 1,765, voy a buscar y localizar a esta presión, a la presión de 1534, no me deja marcarlo. Ustedes imagínenselo, ¿vale? Que no lo pueden ver bien, a la presión de 1534, voy a buscar la entropía de 1,765. Vale. ¿Y qué me encuentro? Que no está, ¿verdad? Está 1,756 y 1,782, pero no está 1,765, que es la que a mí me han dado. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando les tengo que enseñar lo que se llama interpolación. ¿Vale? Que la interpolación, ¿para qué nos sirve? Para justamente extraer valores de tabla cuando el valor que estamos buscando no está representado tal cual en la tabla. ¿Vale? Bien, ¿cómo se hacen las interpolaciones? Voy a irme a ver si me deja cargar la pizarra. Bien. Y se los puedo hacer bien aquí.
Vale. Resulta que nosotros teníamos, les voy a ir escribiendo los datos que hemos ido viendo por los momentos, ¿vale? Voy a poner una letra grandita para que se vea. Vale, así se ve desde ahí en el proyector, la letra. Sí. Vale. Entonces, teníamos como dato que nos decía que a la presión a la que estábamos, que era igual a 1534,1. Ya se lo. 1534,1. Pues nos decía que a esa presión resulta que aquí arriba nos aparecía que teníamos varias temperaturas, ¿vale? ¿Se acuerdan que venía como muchas columnas de temperatura? Esas temperaturas podrían ser todas estas que están aquí arriba, pero ¿qué valores son los que yo me voy a quedar? Si teníamos que buscar el valor de 1,765, yo me voy a quedar con las temperaturas que estén por encima y por debajo del que a mí me hace falta, 60 y 70. Pues yo voy a poner aquí arriba 60, la que a mí me hace falta la voy a llamar X y la que es mayor la llamo 70, ¿vale? Bien, ¿ahora qué voy a poner? Pues las entropías, las S, ¿vale? Resulta que a 60 le corresponde a la presión a la que yo estoy una entropía de 1,756. Pues yo aquí pongo 1,756. Vale. Lo tengo un poquito pegado, me va a quedar aquí no justo debajo de la columna porque no lo tuve en cuenta, pero más o menos. Voy a poner la siguiente, la entropía que yo estoy buscando, 1,765 creo que era, ¿no? 65. Y la tercera que vamos a poner es la entropía correspondiente a la temperatura de 70. 70, que en este caso sería 1,782. 1,782. ¿Han entendido los valores que he escrito, no? Vale. Pues ¿cómo se interpola ahora? Siempre se hace lo mismo, lo digo para que no se vayan a volver locos. Siempre es la diferencia de los extremos. Entonces yo pongo 70 menos 60. ¿Bien? Dividido entre, voy a poner una línea. La diferencia de el valor medio con el valor más pequeño. En este caso, como estamos hablando de temperatura, yo lo que voy a escribir sería X menos 60, que sería la más pequeña, ¿vale? Lo siguiente que pondríamos sería el igual y después pondríamos lo mismo para la línea de entropía. Primero, diferencia entre los extremos, 1,782 menos 1,756. Dividido entre diferencia ahora del valor medio menos el más pequeño. 1,765, no me está escribiendo, me cambio de letra. $1,765 menos 1,756. Vale. Y aquí ya solo nos quedaría despejar la incógnita que tenemos. Y así sabríamos cuál es la temperatura a la que se encuentra nuestro vapor sobrecalentado. ¿Lo han entendido? Es un poquito más complicado, es lo que digo. Esta es la parte más complicada, sobre todo la primera vez que se ve el cálculo de tabla, pero más o menos asequible. Sí, yo creo que sí, porque es como la pendiente de una recta, ¿no? Exactamente, es la misma teoría, la pendiente de una recta. Yo no suelo complicarlo demasiado con la explicación de matemáticas porque la mayoría de los alumnos no suelen tener las matemáticas tan frescas. Pero sí, es básicamente lo mismo.
Entonces ya simplemente operaríamos con la calculadora y calcularíamos cuánto vale la temperatura. Vamos a hacerlo porque ese valor me hace falta para poder terminar el ejercicio. Entonces yo tengo una calculadora por aquí para poder hacerlo todo directamente y darles el resultado. En este caso sería, voy a hacer primero, como todo esto son números, la solución de toda esta división que tengo aquí. Sería 1,782 menos 1,756 dividido entre 1,765 menos 1,756. Vale. Toda la división me da, redondeando, un resultado igual a 2,89. Hay una cosa, y es que cuando tienen los datos con 3 cifras decimales, a ver si me confundo si es 1000 y pico o es 1, algo. Vale, yo normalmente suelo poner el punto para separador de comas decimales. Vale, el punto es separador de comas para mí. En casi todos los problemas, no voy a decir todos, pero porque alguna vez se me puede ir, pero normalmente suelo poner el punto por separador de comas. Cuando es 3500 no le pones punto. No le pondría nada, solo dejarlo a seca. 3500, vale. Exacto, yo suelo representarlo así. Bien, entonces, vamos a ver ahora. El x60 que está dividiendo pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces me va a quedar 70 menos 60, 10, es igual a 2,89 que multiplica a x menos 60. ¿Están de acuerdo con mi despejo? 10 partido por 2,89 Más 60 se va a quedar ahora. Entonces ahora se me queda x es igual a 10 partido 2,89 más 60. Que eso nos da 10 partido 2,89 más 60. Nos va a dar 63,46. No puse el igual. 63,46 grados. Esta sería la temperatura a la que estaría nuestro fluido en el estado 2, a la salida del compresor. ¿Cómo sabemos que ese resultado lo hemos hecho bien y no nos hemos equivocado por el camino? Siempre tiene que estar en medio de los dos valores entre los que hemos puesto la X. En este caso, entre 60 y 70, pues está bien calculado, está en medio. Entonces ya me vengo a mi tabla y ya puedo contestar que la temperatura vale 63,46 grados centígrados. ¿Qué me falta? La entalpía. ¿Vale? Pues resulta que esto era la tabla de entropía, para la entalpía también tengo una tabla. ¿Vale? Y ahora volveremos a hacer lo mismo, pero en este caso el dato de la temperatura ya es dato, lo acabamos de calcular. Ya sabemos que nuestra temperatura está entre 60 y 70. ¿Y qué es lo que vamos a interpolar entonces? La entalpía, que son los valores que están dentro de la tabla. ¿A qué presión? A la de 1534. Entonces yo voy a interpolar entre estos dos valores que tengo aquí ahora. ¿Vale? Vamos a ponerlo para que lo vean. Voy a limpiar la pantalla. Bien. Entonces tenemos que a mi presión de saturación, ahora lo que le tengo que poner es que yo ya sé cuáles son mis valores de temperatura, que están entre 60, X que valía 63,46, que es lo que acabamos de calcular, y 70. Y tengo que mis valores de entalpía estarán entre, para 60, a la presión que yo tenía, me dice que para 60 vale 434,9.
434,9. Para 63,46 es justamente lo que estamos intentando calcular, X. Y para 70 me dice la tabla que lo que vale es 443,6. Bien. Han entendido al menos de dónde saqué los datos, que es lo que importa aquí ahora mismo, ¿no? Sí, la función era la de 534,1, me vine para acá, en la columna de 60, 434,9, y en la columna de 70, 443,6. Ya se me... Bien, entonces ahora volveremos a hacer el mismo proceso, vamos a interpolar. ¿Y cómo interpolamos ahora? Pues lo mismo que hicimos antes. Primero, para la temperatura, diferencia de los extremos, 70 menos 60, ¿verdad? Y eso lo teníamos que dividir entre el medio menos el extremo. 63,46 menos 60. Vale, eso sería igual, perdonen que cada vez que cambio, igual 443,6 menos 434,9 entre X menos 434. Muy bien. ¿A qué no resulta tan complicado? Cuando ya se coge el trinquillo, ya se hace una segunda, ya se dice, ya sé de dónde salen los cálculos. Vale, voy a dar primero que nada el resultado de la que tenemos todos los datos, que sería 10 entre 3,46. Eso da 2,89. Sería igual. No, ya voy a pasarlo directamente. Ustedes lo hacen despacito, pero yo voy a hacer un poquito más rápido para ver si me da tiempo de explicar el resto del ejercicio. Igual a lo que estaba en el denominador, lo pasamos multiplicando para el otro lado y ahora me quedaría poner la resta. 433,6 menos 434,9 me da un resultado de 8,7, con lo cual X me queda que es igual a 8,7 entre 2,89 más 434,9. Ese resultado me da 437,91. Unidades en entalpía, kilojulio partido por kilogramo. Comprobamos que esté bien. 437 está entre 439 y 443. Sí. Pues ya nos venimos a la tabla y rellenamos 437,91. Llegados a este punto ya tenemos el tercer paso que siempre van a tener que hacer en cualquier ejercicio de esto. El primero, decíamos, representar el esquema del ciclo frigorífico. El segundo, realizar el diagrama pH. El tercero, rellenar la tabla con las propiedades de los diferentes estados. Vale, siempre, si ustedes son meticulosos así y van haciendo estos pasos, los problemas después ya salen solos. Vale, porque siempre vamos a hacer prácticamente lo mismo en todos los ejercicios. ¿Qué suele ser lo habitual que les vayan a pedir en estos ejercicios? Primero que nada, si la potencia de la cámara frigorífica no es dato, les pueden pedir cuál es el dato de la potencia frigorífica que necesito en este, o que puedo proporcionar con este ciclo frigorífico. Podría ser la incógnita. ¿Cómo se calculan esos datos? Haciendo balances energéticos. En este caso,
lo que nosotros tenemos, me voy a ir al ejercicio resuelto para que lo vean. Vale, una vez que ya tenemos rellena toda nuestra tabla, que aquí la ponen muy resumida, por eso yo no la seguí con el ejemplo que teníamos hecho, sino se los he hecho paso a paso para que la vean, es empezar a calcular todo. Resulta que en este enunciado nos han dado el valor de la potencia frigorífica. Y en el apartado A nos piden caudal del refrigerante. La potencia frigorífica, ¿en qué elemento de mi ciclo frigorífico decíamos que estaba? En el evaporador, ¿vale? Pues lo que yo voy a hacer es un balance de energía al evaporador. La teoría de que es un balance de energía la tienen en el manual, ¿vale? Cuando se lo lean la irán viendo. De forma general, les explico que al hacer un balance de energía lo que quiere decir es que toda la energía que entra es igual a toda la energía que sale. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, tiene que quedarse en algún lado. Entonces, en el evaporador, ¿qué energía entra? Pues la masa que yo tengo de fluido refrigerante con su correspondiente entalpía, igual que hacíamos con las cámaras, con los aires acondicionados, ¿vale? Que decíamos masa por entalpía, ya era la energía. ¿Vale? Pues lo mismo aquí. Masa por energía, masa por entalpía. Ya tengo la energía que entra debida al fluido refrigerante. Y en este caso hay que acordarse que el evaporador absorbe energía del interior de la cámara, ¿no? Entonces también está entrando energía. ¿Qué energía era esa? La potencia frigorífica. Ya tenemos dos valores que entran. Lo voy a ir poniendo aquí para que lo vean. Vale, estamos diciendo que me va a entrar el fluido refrigerante y que me va a entrar también la potencia frigorífica. Eso como energía. ¿Y qué me va a salir? Solamente me sale fluido refrigerante a la salida. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, a ver si me deja mover. Fluido refrigerante a la entrada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo traduzco yo ahora eso en términos de energía para poder calcularlo? Esto se resumiría en que yo tengo una masa de fluido refrigerante a la entrada con su correspondiente entalpía, H1, ¿vale? Más la letra que vamos a utilizar para representar las potencias frigoríficas es Q con el subíndice A minúsculo, ¿vale? Aquí no lo he puesto con subíndice porque no me deja el programa, ¿vale? Pero ustedes lo pondríamos con un subíndice. ¿Y esto a qué sería igual? A la masa de refrigerante que sale, que es la misma, porque no se me ha quedado acumulado en mi evaporador, por la entalpía de la salida, que en este caso sería la entalpía de aire. Como lo que me interesa calcular es la masa, porque la cantidad de potencia frigorífica dato en este enunciado, pues se me quedaría masa que multiplica a H1 menos H2 sería igual a Q sub A. Entonces se me queda que mi masa de fluido refrigerante es igual a Q sub A entre... No te va a salir negativo porque H1 es mayor que H2. ¿Vale? Por eso no sale negativo. Hay que fijarse en los datos de la tabla. Entre H1 menos H2. Y ya tendríamos la masa de fluido refrigerante. En este caso vamos a resolverlo con los datos numéricos que tenemos. Ya la tienen, si no me equivoco, está resuelto aquí. Potencia frigorífica, me decían que era 50 kilovatios. Acuerden de pasar siempre la misma unidad. Si esto está en kilovatios, lo de abajo en kilojulio. Si lo de arriba lo pongo en vatios, lo de abajo en julio. ¿Vale? Siempre tiene que estar en la misma relación. Vatios y julio. O kilovatios, kilojulio. Acuérdate que esto es kilojulios por kilogramo. Y esto es kilovatios. Al hacer la relación se me va a quedar unidades de kilogramos por segundo
¿vale? Que es el flujo másico, que es la cantidad de fluido refrigerante que yo tengo. 0,33 kilogramos por cada segundo. Vale, por eso lo definimos como flujo. ¿Se acuerdan de eso en la primera unidad? Por eso arriba es básico, porque la potencia por energía. Exactamente. Energía partido por tiempo. Bien. Vale. Ya tenemos cómo se calcula el caudal de refrigerante. Básicamente todo lo que nos van a pedir, o casi todo, se calcula como hemos hecho en este apartado, con un equilibrio de energía o con un balance de energía, mejor dicho, en cada uno de los sistemas. ¿Vale? Entonces, potencia de compresión, lo mismo, hago un balance de energía, pero en el compresor. Y ahora, ¿la energía del compresor será entrada o será salida? O sea, la energía que necesita el compresor para funcionar, ¿se la voy a dar yo al compresor? ¿La va a consumir o la va a ceder? El compresor tiene que necesitar energía, ¿no? Para funcionar. Entonces, el balance de energía que haríamos sería muy similar al balance de energía que hicimos ahora. Lo único que cambiando, en vez de Q sub A, W de compresión. ¿Vale? Y en vez de poner H1 y H2, ¿cuál era la entrada del compresor? La H2. ¿Y cuál es la salida del compresor? La H3. ¿Vale? Eso lo tendrían que ir viendo siempre despacito, observando nuestro ciclo frigorífico para saber en qué punto estoy en cada momento. Entonces localizaríamos el compresor, que está aquí en medio, perdón, entre 1 y 2. Es que esta nomenclatura está, claro, es entre 1 y 4 aquí, y aquí sería entre 1 y 2, ¿vale? El compresor. Y entonces así ya tendríamos la potencia de compresión. Siempre, si se fijan, un balance de energía. Coeficiente de eficiencia energética. Este es un valor que nos va a determinar cómo está funcionando nuestra máquina frigorífica. Y es la relación... Perdona, eso del com me suena muy poquito. ¿Te suena más? Sí, porque estoy mirando unas cosas. Eso tiene que ver con la calidad del aparato. Exactamente. Con el índice con el precio y todo. Mientras más alto sea el COP, mejor va a ser. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula el COP? Siempre es la relación entre la potencia frigorífica que yo tengo, la que me puede suministrar mi máquina, relacionado con la potencia que yo voy a consumir. Y el único aparato que me consume energía dentro de mi ciclo frigorífico es el compresor. Entonces, por eso divido esos dos parámetros. Lo que yo puedo producir entre lo que yo voy a consumir. Y eso me da mi eficiencia. Bien. Eso se puede traducir también cuando necesitas una potencia frigorífica determinada, la cantidad de energía eléctrica que debes de consumir. Exactamente. A través del COP. Si tienes el COP, lo vas a saber. Si ya tienes la potencia frigorífica que necesitas. Bien. Vale. El otro apartado que nos pueden pedir sería relación de compresión. Y las relaciones de compresión simplemente es dividir la presión de alta entre la presión de baja. ¿Vale? Las dos presiones, la división, pues ya tendremos la relación de compresión. Caudal volumétrico, vale, aquí aunque nos venga explicado, yo no se lo voy a pedir nunca, ¿vale? Porque realmente es un parámetro que no nos hace falta, ¿vale? O sea, ese parámetro lo pueden ignorar. El siguiente sería temperatura de descarga del compresor, que es la temperatura a la salida del compresor, que ya lo hemos calculado. ¿Por qué lo tenemos calculado? Porque ya hicimos toda la tabla antes. Entonces, la temperatura de descarga del compresor, fíjense cómo coincide, como la salida del compresor es el punto 2. Esa es la temperatura que antes calculamos por medio de interpolación. ¿Vale? A partir de los datos del esquema. Y después, el último apartado que les pueden pedir es el coeficiente de eficiencia energética del ciclo inverso de Carnot con la misma temperatura de condensación. Vale, ciclo inverso es, yo ahora lo tengo preparado, esta máquina frigorífica, para producir frío. El ciclo inverso sería justo al revés, producir calor.
¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Por medio de esta expresión que tienen aquí, que nos va a relacionar son las temperaturas de condensación y de evaporación, pero al revés. Inverso de esta máquina frigorífica. ¿Lo han entendido hasta aquí? En este caso sería, por ejemplo, sí, una máquina de calefacción, lo pondríamos produciendo calor. Exacto, sacaríamos frío para afuera e introduciríamos calor. Pero sería un equipo de climatización, digamos así, este sería un equipo de climatización que podría funcionar, por ejemplo, por medio de radiadores, en los que el fluido que circula en el interior nunca entra en contacto con el fluido exterior. ¿Vale? Que sería el aire, para que sea un ciclo. Si no, no sería un ciclo. Bien. ¿Han entendido el ejercicio? Bueno, yo lo que veo es que uno tiene que mirar, tiene que familiarizarse con los términos. Por algo les dije que por favor miraran el manual antes de venir hoy. Y entonces ya uno va... Ya van mirando. Que tiene que salir de entrada y Vale, pues hoy... ¿Y ahora por qué me...? No sé por qué paró de compartir el escritorio el FUSE. Ha hecho una cosa rara ahí. Chicos, me acabo de dar cuenta, no sé desde cuándo no ven lo que yo estaba haciendo con el escritorio. Espero que al menos con las cosas, como he dicho, todo lo que he escrito lo he dicho en voz alta. Espero que les ayude un poco, pero es que acabo de darme cuenta de que no sé por qué el FUSE estaba dando fallos hoy. Espero que no sea desde hace mucho. Bien, consejos para hacer estos ejercicios. Primero que nada, en la plataforma van a ver que tienen justamente debajo del manual de la unidad las tablas termodinámicas. Pues imprímanselas. ¿Vale? Primer paso. Si las tienen impresas no tendrán que estar como he estado yo ahora, cambiando de pantalla, mirándolo, diciendo lo he copiado bien, no lo he copiado bien. Lo tienen impreso, lo marcan con una regla en qué línea están y lo van a ver los datos más cómodos. Segundo, si se fijan en artículos y enlaces de interés, tengo el enlace a estos ejercicios resueltos que hoy acabamos de hacer uno en clase. De esos ejercicios resueltos, mírense el ejercicio 1 y el ejercicio 2, apartado A. El de compresión doble, si pueden, intenten traerlo mirado para saber de qué va, o sea, el del 2, apartado B, para la semana que viene. Yo ya les explicaré qué diferencia hay entre un ciclo doble directa con enfriador intermedio o con enfriador intermedio e inyección total. Cambia un poco y esto ya se los explico la semana que viene, la diferencia que hay entre estos apartados, ¿vale? Que son los sistemas que me van a permitir mejorarlo. Si ustedes pueden, vayan mirándose el ejercicio 2 en casa. El apartado A lo pueden hacer ya con lo que hemos visto hoy. Y así les sirve de indicativo de si están aprendiendo a hacer las cosas bien. Ya el apartado B, C y D se los explico el próximo día en clase. Bien, voy a parar ya la videolección, la tutoría de hoy, mejor dicho. Espero que les haya servido de ayuda.